¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto me da saludarles como cada lunes en este momento de taller de historia, ¿no? Como siempre, empiezo con los agradecimientos que son muy justos porque ustedes han hecho de este taller uno de sus pues, preferidos y agradezco tener al club, al Yucatán Country Club, toda esta ventaja que nos da, que me da. Y agradezco a todos los que nos ven, a todos los amigos que escriben, que me gustaría contestarles a cada uno de ustedes, pero sé que me escriben y les agradezco sus palabras, algunas totalmente son inmerecidas, les agradezco muchísimo que vean este taller. Agradezco a los amigos de Matamoros, de Tamaulipas, que lo ven, a los de Monterrey, Puebla, mi querida y linda ciudad de Puebla, que he estado varias veces, preciosa como siempre, como todas las ciudades de la República Mexicana, a California, que he visto, también San Diego, y también gente que ya por segunda vez me escribe del Perú. Les agradezco mucho todo este interés que ustedes muestran por la verdadera historia, es decir, no la historia maniquea, no la historia oficial, sino la historia fundamentada en libros, en documentos más allá de la historia tradicional u oficial. Bien, pues hoy vamos a ver el tema final del gran tema que se llama Juárez y Europa, en donde vamos a terminar con ver las famosas desventuras de Napoleón III, vamos a terminarlas, y para ver qué era lo que ocurría luego cuando se va a dar el caso del imperio. Bueno, nos quedamos la clase pasada, en que don Benito Juárez había salido de su carruaje después del triunfo de los franceses, del mariscal Forey sobre Puebla, y después de las fiestas que le hicieron los poblanos a los franceses, por fin el 11 de junio los franceses van a entrar triunfantes a la Ciudad de México. Ya no estaba Juárez, hacía 11 días que había partido rumbo al norte. Para ser más exactos, iban a ir a la ciudad de San Luis Potosí, donde el liberal Joaquín Alcalde, el gobernador, los había invitado a trasladar su gobierno ahí ante la falta de seguridad que ya demostraba el centro de México. Juárez se retiraba, y los franceses, 11 días después, encabezados por Forey por un lado, por Leonardo Márquez por el otro, Almonte más allá, Tomás Mejía en otro caballo, y todo el ejército que en ese entonces se le llamó franco-mexicano, y que el cronista de la ciudad, don Rafael de Sayas Enríquez, le llamó el ejército franco-traidor, entran a la Ciudad de México y se posesionan del antiguo Palacio de Moctezuma, antiguo Palacio Virreinal, y ahora era el Palacio Nacional. Inmediatamente, la gente los recibe, los aplaude. Hay que reconocer que pues, la historia está escrita así. Hay un libro del maestro José Fuentes Mares que se llama Las Mil y Una Noches Mexicanas, y hay un capítulo que son cuentos, son historias de México, pero hechas como tipo de cuentos un poquito irónicas. Y hay un capítulo que se llama El Palacio y la Gente, en donde nos cuenta cómo entraba la gente, cómo cada personaje que entraba, del bando que sea, amigo o enemigo, lo recibían, viva, hurra, bravo. Así recibieron a Iturbide, así recibieron a Victoria, así recibieron a Guerrero, así recibieron a Santana 20,000 veces, así recibieron a Juárez, así a Maximiliano, así a Porfirio, así al PRI, así a todo el mundo, así a Morena, a todo el mundo. O sea, entonces lo pone como un chiste. La obra se llama Las Mil y Una Noches Mexicanas, es historias a modo de cuento, por así decir, pero muy simpáticas, porque te estás riendo, pero dices, no, pues es cierto lo que dice este señor, ¿no? Bueno, pues la gente lo recibe, igual, viva, hurra, bravo, viva Francia, viva México, viva yo, o sea, todo el mundo, y Forey, pues toma posesión del palacio. Inmediatamente, Forey se nombra autoridad militar máxima, porque a las órdenes que tenía de Napoleón, estamos hablando de 1863, para que nos ubiquemos, junio del 63,
y rápidamente convoca a una junta de notables. ¿Okay? Ese era el acuerdo que había con el Partido Conservador en París. Esta junta de notables, ¿okay?, estaba formada cerca como de 20 personajes conservadores de la más alta aristocracia de la Ciudad de México. ¿Okay? Ignacio Aguilar y Marocho, el obispo Labastida, no estaba en ese momento, estaba el obispo Ormachea, Mariano Salas, obviamente Almonte, en fin, y todo un grupo bastante grande. ¿Okay? Unos mandaban representantes porque algunos estaban en París, como José María Gutiérrez Estrada, como el padre Miranda, como José Manuel Hidalgo y Esnaurrizan, que eran los que movían, eran los titiriteros que movían todo a ese grupo. Y a esa junta de notables que nombra Forey, ¿okay?, pues se va a rodear de ellos, pero el que mandaba era Forey. Desde este primer momento que los conservadores aplaudieron la llegada de los franceses, porque sentían que su sueño dorado de echar a los liberales, y en especial a Juárez de la Ciudad de México y luego del país, se hacía verdad ese sueño, y además ya se sabía que estaban en tratos con el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo. El sueño de ellos, de la época de Lucas Alamán, de la época de Santana, de que un príncipe católico hecho viniera a gobernar, estaba tomando forma, y se sentían los semidioses. Estaban en una nube, pero desde este momento van a empezar, queridos amigos y amigas, los problemas. ¿Por qué? Porque esa junta de notables siente que ellos mandan, porque al fin de cuentas ellos creen y piensan que ellos son los hacedores de esta situación, porque fueron los que fueron a ver a Napoleón. Y evidentemente Forey sentía que el que mandaba era él, porque Napoleón le había dado el poder a él. Por lo tanto, esa junta de notables no estaba encima de él, sino debajo de él. Pero los notables pensaban que era al revés, que estaban ellos encima de él. ¿Okay? Y mientras se organizan, y mientras en Europa estaba el relajo, que ahora voy a contarles, de Maximiliano, que no se había, estamos hablando del 63, no se había decidido a venir. Mientras eso pasa, Forey, ya siendo la autoridad militar máxima, ¿okay?, toma medidas. Y la primera medida que toma, ¿okay?, es ratificar a los nuevos dueños de bienes eclesiásticos, o sea, las leyes de reforma. Juárez desde su carruaje debe estar muerto de risas. Ahí está, trajeron un juarista nada más que güero. O sea, porque ratificaba las leyes de reforma y ratificaba los títulos de propiedad de los nuevos dueños. Lo cual esto hizo... Fíjense ustedes, no ha llegado ni Maximiliano y ya empezaban los problemas entre ellos. Entonces, esto hace que brinquen principalmente el obispo Ormachea, que era el sustituto de Labastida. Y entonces el obispo Ormachea cita a la junta de notables y nombran a 3 personajes porque vayan a hablar con Forey. ¿Qué está haciendo Forey? ¿Qué le pasa? Él es meramente un criado de Napoleón. Los que mandamos somos nosotros. Y entonces Ormachea, Mariano Salas, otro conservador, y Almonte, que era el más cercano a Napoleón, se presentan al Palacio Nacional a hablar con Forey. Y Ormachea dice: oiga, señor, esto no puede ser. ¿Okay? Nosotros estamos haciendo esto para quitar las leyes de reforma. Y cuentan que Forey le dijo: nosotros, monseñor, nosotros es mucha gente, ustedes, yo no. Yo tengo instrucciones, yo represento a Francia, no a los intereses de un partido. Francia viene aquí a regenerar y no a darle fuerza al Partido Conservador y al Partido Liberal. Por lo tanto, si para la idea de Francia esto es correcto, se ratifica. Pero es que nosotros pensamos que al ir nosotros a hablar con Napoleón, con su emperador, iba a estar de acuerdo con nosotros. Pues error gravísimo, monseñor, error gravísimo. Pensaron mal, porque la cosa va así. Y se arma un desastre.
porque ustedes ya están en pugna. Los franceses que ocupaban y que Forey, por orden de Napoleón, seguía a Juárez para capturarlo, evidentemente, y los conservadores que no podían soportar que los franceses le dieran la razón jurídica y hasta política a Juárez. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Esto es muy importante porque sociológicamente el imperio de Maximiliano estaba condenado a muerte desde antes de nacer. Así de simple. Porque pasó lo que pasa siempre. Todo el mundo se creyó capitán y no había marineros para el mar. Y se hundió el barco. Así de simple. Entonces, ya con este pleito, lo único que le quedaba a la Junta de Notables era esperar que los notables mexicanos que se encontraban en París, ¿okay?, aligeraran esto para que una vez viniera Maximiliano y metiera orden. Al monte, agarra, pues yo me voy a aligerar esto, porque a fin de cuentas, el que conocen más de cerca a su majestad Napoleón III soy yo. Y los demás se quedan viendo cómo Forey no solamente le ratificaba las leyes y ratificaba los convenios de compraventa y de adquisición que habían hecho de los bienes eclesiásticos los nuevos dueños, sino que además fusilaba a todos aquellos que se oponían a él, sean liberales o conservadores, como el famoso general Buitrón. Entonces, estaban viendo que eso, ¿por qué manda él? Debemos mandar nosotros. Y Forey decía, no, están ustedes muy equivocados, chiquitos, porque la fuerza tenemos nosotros y nosotros venimos para otra cosa. Que ustedes se aprovechen, bueno, está bueno, no hay ningún problema, pero aquí mandamos nosotros. Y eso no lo querían. Entonces, mientras esto pasaba, dejemos México entre junio y julio de 1863. Juárez agarra camino, ¿okay?, se va rumbo a San Luis, hace varias paradas, ¿okay?, hace una en Querétaro, donde se entrevista con el gobernador José María Arteaga, quien le dice, un gordo, él bastante gordo, pues así, gordito, ¿okay?, que le dice Juárez de que haga un ejército, porque no hay ejército. No hay ejército por el error que había cometido don Benito Juárez, de meter a todo el ejército a Puebla para que se jugaran toda una batalla. Era lo que decía González Ortega: señor presidente, está empezando este relajo de la guerra, están empezando los franceses a venir, no nos juguemos el todo por el todo, una carta. Hay que tomar en cuenta la opción de ganar o perder. Si ganamos, albricias, como pasó el 5 de mayo, pero si perdemos, necesitamos que el ejército mexicano subsista para enfrentarnos a lo que viene. Pero si usted mete a todo el mundo a Puebla, a todos los generales y los soldados, y perdemos, ya no va a haber defensa en el territorio. Y dicho y hecho, perdieron en el sitio de Puebla y no había ejército. Entonces Juárez no se podía quedar, solo tenía una pequeña escolta de 100 soldados a lo sumo, que eran sus guardias personales. No había, ni había generales, todos se habían, ya sí es cierto, se habían escapado y se habían ido a Estados Unidos a buscar armas, pero no habían vuelto. No es que ya llegué y dame las armas y ahí te compro, no, hombre, para empezar había que conseguir dinero, luego los contactos, luego el mercado negro, o sea, era un chorro, no iban a regresar pronto. Y no había soldados, no había. Entonces Juárez necesitaba formar ese ejército, y Arteaga le dice, adelante, yo lo voy a formar, a ver de dónde lo saco. Muchos van a ayudar a los guerrilleros, que es algo que no le han hecho justicia en la historia mexicana. Si Juárez logró sostenerse esos 3 años del imperio, cuando no contaba con el apoyo, sobre todo de Estados Unidos, ni del ejército mexicano, porque no había, fue por la guerrilla. Nicolás Romero, Manuel Lozada y otros guerrilleros que hacían la vida imposible a los franceses. No ganaban, quede claro, pero eran como aquellos mosquitos, tin, 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 tin. Era golpear y huir, golpear y huir, golpear y huir. Y cuando menos echaban de 100 franceses, echaban por ejemplo a 10, y era una baja. Claro, cuando agarraban a los guerrilleros los fusilaban, porque entonces no eran considerados soldados, sino salteadores, y se los echaban, como cuando agarraban a Nicolás Romero, que se lo echaron en la plazuela del Piscalco. O sea, definitivamente era el riesgo que se corría, pero la guerrilla, ¿okay?, fue lo que realmente sostuvo a Juárez hasta que vuelven los militares. Fue ya muy al final, cuando vuelven ya todos con armas y con ropaje y con uniformes y ya con balas, e inclusive
inclusive que eso nos lo dicen con varios gente aventurera norteamericana sureña que venía huyendo de la persecución de los norteños que habían ganado. Pero eso me estoy adelantando, es falta. Pero en ese momento, en 1863, no tenía Juárez. De Querétaro, Juárez parte a Guanajuato. Y eso es otra parada. En Guanajuato visita la casa de Hidalgo. Es el primer presidente que se sepa que visitaba la casa del padre Hidalgo. De hecho, todavía vivía un viejito, un sacristán de don Miguel. Había dos, Miguel Hidalgo se sabe que tuvo dos sacristanes. Algunos hablan de más, pero los que se sabe históricamente son Pedro García y don Antonio Portillo. El que vivía, señor ya grande, ya bastante de edad, de 70 años, era don Antonio Portillo, que según se dice, allá en Dolores, él cuidaba la casa, la cuidaba como un altar hacia el padre Hidalgo, porque en la casa no había nada, la casa estaba vacía, no había nada. Desde la época de Hidalgo, los españoles, cuando tomaron a Hidalgo preso, saquearon y quemaron todas sus cosas. Entonces, definitivamente no había nada. Bien, entonces ahí está un tiempo, está con su familia, visitan Dolores, y ese Dolores donde les informa que había caído Querétaro. Tuvo que huir José María Arteaga, Querétaro caía. Es decir, ahí lo seguía persiguiendo. Entonces ya Juárez ya no para. Se va rumbo hacia San Luis Potosí. Y en el camino, Juárez va recibiendo noticias de que está cayendo, o que ha caído, de que ha caído Celaya, cayó Irapuato, Manuel Doblado se defiende en Guanajuato, caen también. O sea, los franceses están toma y toma todos. Que quede claro, los franceses eran muy buenos, cierto, y eran muchos, pero les fue fácil irse posesionando y ocupando pueblos, rancherías y ciudades grandes del norte, occidente y oriente del país, porque no había ejército. Es decir, no había soldados. Todos los habían concentrado en Puebla desde enero del 63. Y cuando vino el sitio de Puebla y perdieron, ese ejército dejó de existir. Entonces había que formar otro ejército. Pero mientras esto pasaba, y sobre todo sin los generales que se encontraban exiliados porque estaban buscando cómo volver con armas, dinero, hombres y pertrechos y todo lo que se refiere a ropa, uniformes, etc. Mientras esto pasaba, no había defensa ante un ejército francés numeroso, apoyado por un ejército mexicano que había revivido sus glorias con Márquez, con Mejía, con Méndez, apoyado al ejército francés. No podían defenderse. Sí, cierto, la guerrilla, pero la guerrilla no presentaba batallas frontales. Como dije hace un momento, era golpear y huir. Hacían estragos, sí, pero no inmediatos. Entonces, los franceses, como una mancha de langosta, seguían avanzando como si fuera un muro gigante, una especie de falange. ¿Sí? Van avanzando de oriente, occidente, centro, hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque estaba Juárez. Porque a fin de cuentas, el objetivo principal era la captura de Juárez. Y así Juárez va a refugiarse en San Luis Potosí, donde se reúne con algunos generales que habían sido, como por ejemplo con Manuel Doblado, que pues había sido su estado derrotado, su ciudad derrotada, Guanajuato, para ver si se podía rearmar algo con la Guardia Nacional de San Luis y sobre todo con la guerrilla, o sea, darles un poquito de clases o instrucciones. Entonces, todo esto, pues, estaba, vamos a llamarle, haciendo factible o fácil el triunfo de la intervención francesa. ¿Ok? Bueno. Pero vamos a trasladarnos a Europa otra vez. Mientras Almonte agarra su barco para ir a ver qué estaba pasando, porque no había noticias del archiduque, qué pasaba en Europa. En Europa había un problema. El problema era que Maximiliano no se decidía. Como vimos los que tuve el honor de que tomaran el curso,
de la emperatriz, la locura de una princesa, perdón. Vamos a recordarlo. Maximiliano, okay, ya había sido invitado unos meses antes en una primera visita cuando convencieron a Napoleón de todo esto, okay, para sondear a Maximiliano. Se entusiasmó más que él su esposa, okay, la princesa Carlota Amalia Leopoldina, okay, fueron los que realmente se entusiasmaron. Entonces, pero más se entusiasmó María Carlota Amalia, okay, y Maximiliano también, porque al fin de cuentas eran dos tipos que no hacían nada, pues estaban dedicados, sobre todo Maximiliano, a la caza, a la pesca. Maximiliano tenía una afición que era coleccionar insectos, especialmente mariposas. De hecho, había contratado a un maestro particular de entomología, que era el entomólogo científico, el doctor Billy Meck. El doctor Billy Meck siempre estaba con él y le decía, esta pertenece a tal familia, a tal especie, y tiene su colección de mariposas, y siempre le gustó. Inclusive cuando llegó a México aquí, se dedicó a coleccionar mariposas. No era raro ver a Maximiliano Serrín de Chapultepec, o inclusive cuando iba mucho a Cuernavaca, vestido con su traje chinaco y con su redecita de mariposas. Pero eso ya cuando vino acá, porque era otro estilo. Bueno, pero se entusiasmaron. El problema va a ser que se entusiasmaron ellos, porque personalmente tenían ciertos traumas los dos, ¿okay? Algunos ya los tocamos cuando vimos a la emperatriz, en su momento tocamos aquel tema, ¿okay? Uno de ellos era su fracaso matrimonial, fracaso que Maximiliano, todo parece indicar, no pretendía subsanar, pero sí Carlota. Y Carlota vio en esta invitación mexicana una oportunidad de recuperar a su marido, de recuperar la intimidad de su marido y de recuperar los deseos de su marido por ella. ¿Ok? Otro trauma. ¿Okay? Maximiliano se sabía que era muy querido, era un ídolo para los venecianos, para los lombardos e inclusive para los austriacos. En Trieste, que era donde estaba el castillo Miramar, lo idolatraba, a diferencia de su hermano. Y él sabía que su hermano le tenía envidia, que era el emperador Francisco José, ¿okay? Y él, pues, vaya, se sentía mal, porque además había sido al principio del reinado de Francisco José el heredero al trono, hasta que nació su sobrino, el hijo de Francisco José, hasta que nació Rodolfo, el hijo varón. Él quedaba fuera, que también eso lo traumó. Okay. Otra cosa, la mayoría de los autores alemanes, ¿okay?, hablan, inclusive Conde Corti, dan a entender de que en la corte austriaca Maximiliano sobraba. O sea, no sabían qué hacer con él. Era el segundo, el hermano incómodo, a diferencia de los dos hermanitos que por ahí andaban, o sea, no figuraban. Pero él era el hermano incómodo porque había sido gobernador de la región Lombardo-Véneto, porque era muy querido y porque también se dice, aunque aquí hay un poco de chisme, pero que también sí hay documentación donde dan ahí, o sea, dice, parece, por eso parece, no quiere decir que sea, pero parece de que la emperatriz Sisi tenía cierta, vaya, le gustaba a Maximiliano, que inclusive cuando todavía comían juntos en la mesa, Sisi le echaba unas miradas a Maximiliano así como diciendo, no será posible, como que algo así, ¿no? Entonces, todo esto contribuyeron a que el austríaco dijera que sí. Y Carlota, además de ese trauma matrimonial, femenino y hasta sexual que tenía, Carlota vio la oportunidad de ser útil, porque Carlota, ya lo vimos, sí lo vimos con mucho detalle, era la hija consentida de su papá Leopoldo, y el papá la había preparado para gobernar. Acuérdense que ella estaba, vaya, se le había dicho que se casara con el príncipe heredero al trono de Portugal, y al fin de cuentas prefirió a este, y que el papá le dijo, te voy a hacer lo que tú quieras, hija, porque te adoro, cosa rara en esa época, lo que tú quieras.
Pero eso sí, ¿okay? Si te casaras con el príncipe de Portugal, serías reina de Portugal y podrías aplicar todo lo que te he enseñado. Maximiliano será muy buena persona, pero el archiduque no va a pasar. Sin embargo, yo lo prefirió a él. Veas cómo en una decisión estuvo su infelicidad. Entonces, todo esto contribuye a querer ir, y en un principio se entusiasman. Y el mexicano es muy dado, aunque no le dicen sí, pero con que ven la risa, pues ya, es sí. Y Napoleón III, que también tenía intereses, pues ya está, vamos a comprometerlo. Pero pasan dos cosas en ese ínterin, entre la primera batalla de Puebla del 62 y ahora que los franceses ya habían llegado. Había pasado un año y estaba pasando año y medio, y que Maximiliano no se hubiera decidido en año y medio, o sea, ¿qué pasaba? El mismo Napoleón, señores y señoras, debió haberse dado cuenta que el candidato que su esposa había escogido, Eugenia, y él mismo, era un imbécil, o sea, no era el bueno, iba a dejar mal, ya no digamos a México, que ni conocían, pero a Francia, que lo iba a apoyar, porque era una indecisión constante, y esa indecisión se va a alimentar de dos situaciones. Una, de que todos los príncipes y reyes europeos a los que le preguntaron qué les parecía si él iba a México a reinar en ese país que lo estaban llamando, que no lo estaban llamando, pero que ellos decían que lo estaban llamando, ¿okay? Y que la mayoría de los príncipes para decirles no vayas. Y dos, el problema de la base de la herencia, de sus derechos reales en la casa de Austria, donde el hermano le dijo: te vas, pero renuncias a tu archiducado. O eres emperador de allá, o eres archiduque de acá. Nada, las dos cosas. Aquí no hay dos velas prendidas. Entonces, esas dos cosas, estaban así, como que sí, como que no, como que sí, como que no, como que sí, como que no. La prima hermana de Carlota era la reina Victoria, aún bastante joven. Y acaba de morir su marido, el príncipe Alberto, como les conté la vez pasada, cuando venían los ingleses a cobrar aquí a México, en diciembre del 61, es cuando muere Alberto. Entonces ella estaba muy triste, pero sí contestó. Dijo: no se metan, no se metan. Pero de veras que cuando la gente no aprende de consejos ajenos. Pero él sí estaba ya muy dudoso. Muy dudoso. Y aunque Carlota le insistía, y vámonos, Max, y vamos, y todo, aunque ya no había intimidad, según se dice, ¿okay? Pero sí había pues una pequeña convivencia, y sobre todo ella era la esposa oficial, ¿okay? Vamos. Y en el fondo sí quería venir el pobre, sí quería venir, pero tenía todo ese temor de la novedad, de eso. No era la aventurera como su mujer, y sobre todo lo que lo anclaba era, no quería renunciar a sus derechos de archiduque. Y esto demuestra, como le escribió luego Eugenia de Montijo a Carlota, esto demostraba que no tenía confianza en México. Cuando Eugenia le decía: México se va, cuando llegue se van a volcar sobre él, hay que hacerle ver eso, que abandone ese derecho. Él lo que quería era: me va mal, regreso y sigo siendo archiduque. Que era lo que José decía: cuernotes, no, ¿okay? Tú te la juegas, te vas allá y se acabó esto. Te fue mal, aquí regresas como cualquier súbdito. Y era lo que él no quería. Y después de toda esa trama en donde interviene la mamá, la archiduquesa Sofía, al fin de cuentas Sofía, aunque dicen que su consentido era Maximiliano, entiende el problema, entiende que es una cuestión de Estado, una cuestión de política, y que dentro de lo que cabe, su hijo mayor, el emperador, tenía razón. No era lógico que se fuera, no renunciando a lo de Austria, sino se iba como archiduque de Austria, más emperador de México. Eso inclusive podía ser hasta una protesta de los países europeos, sobre todo de Prusia, que empezaba ya a enemistarse con Austria primero y luego con Francia. Entonces había que ceder, y Sofía, que tenía mucha ascendencia sobre sus hijos y en especial sobre Maximiliano,
Le dice, hijo, acepta lo que dice tu hermano. Esto, si no, no te va a dejar ir. Y ahí están los mexicanos. Hay un pueblo desesperado por ti, que te ama, tú eres el Mesías político. Así le dijeron. Hay una carta que así le dicen, tú eres el Mesías político, tú eres la renovación de ese pobre pueblo degenerado y depravado, a punto de desaparecer por culpa de los anglosajones, por culpa de un indio bárbaro que se está entregando como una ramera a los Estados Unidos. Tú lo vas a salvar. Lo que estás haciendo es una misión divina, es de un buen católico. Hazlo, hijo, hazlo, renuncia a los derechos. Y todas las fuentes que hay, se dice que con el dolor de su corazón y que con lágrimas en los ojos, Maximiliano firma lo que se conoció como el acuerdo de familia o los convenios de familia, donde Maximiliano renunciaba a sus derechos y privilegios austriacos. En una palabra y en palabras cristianas, como se dice, renunciaba a ser archiduque. O sea, simplemente se volvía un ciudadano más, y si acaso volvía, sería un súbdito del imperio Habsburgo, aún siendo Habsburgo. En un estado de depresión total, Maximiliano informa a Napoleón que ya está todo listo y que sí, que acepta la corona. Napoleón, que se estaba desesperando, Napoleón ya se estaba pero arrancado el bigote, ese bigotito así que tenía ahí muy hecho. O sea, ya estaba, ¿qué es esto? ¿Por qué no se decide? Cuando por fin le cae de perlas para octubre de 1863, que por fin el tipo se decidía. Vaya, vaya mexicanos, vayan, ahí va. Allá fueron José Manuel Hidalgo, José María Gutiérrez Estrada, Miranda, Aguilar y Marocho, varios más, no recuerdo los nombres. Hay una fotografía que se tomaron en el castillo de Trieste, donde están todos ellos, toda la comisión que fue. Se sentaban con una foto de estudio, tomaron la foto, están todos. ¿Okay? Y entonces se presentan y viene entonces ahora sí, ya era la segunda entrevista, la aceptación del trono de México. Nada más que fue una aceptación muy surrealista, porque a la hora de la comida, que se había preparado una super comida en las terrazas que daban al mar en el castillo de Miramar, allá en Trieste, junto al mar Adriático, una vista bellísima. Los que han ido por allá, visiten el castillo de Trieste en Miramar, es un museo con las cosas de Maximiliano, hay una estatua de Maximiliano a la entrada. No fue Maximiliano, no fue. La que preside es Carlota, justificando que su marido se sentía mal, pero que ella, a nombre de su marido, ratificaba la aceptación del trono. Y como dice Edgar Conde Corti, el lugar de Maximiliano siempre quedó vacío y fue evidente su ausencia. La pregunta que hasta hoy se hace, esa bola de mexicanos que estaban allá, no se estaban dando cuenta que las cosas no estaban marchando como deberían de marchar. No estaban dando cuenta que algo no ocurría. Oye, un poquito de sentido común. Año y medio que el tipo no se decidía. Luego se decide, no va a la comida, deja que la esposa lo diga. La derrota del 5 de mayo. Luego el pleito que ya sabían que había entre Forey y los mexicanos que estaban formando la Junta de Notables en la Ciudad de México. O sea, las cosas no marchaban, así de simple. Pero sin embargo, esa comisión estaba montada en su macho y estaban decididos a que fuera Maximiliano. Por eso dicen muchos autores que muchos le han echado la culpa a Benito Juárez de que mató a Maximiliano, que lo fusiló, desgraciado, perro, vil, reptil, o sea, cuando realmente, dicen estos autores, no fue Juárez. Lo de Juárez fue una consecuencia de los verdaderos asesinos de Maximiliano. Fue esa comisión, fueron esos mexicanos conservadores, fueron ellos, porque además hay una persona, ellos se van a quedar,
océano de por medio, no van a hacer nada. No les va a pasar nada. Pero Maximiliano sí. O sea, que desde ese punto de vista, yo realmente, yo apoyaría la versión de que fueron esos mexicanos los que entregaron, ¿okay?, a Maximiliano a la muerte, porque estaban viendo que el juego no funcionaba. Es como en el caso de Jesucristo, el juicio de Cristo. ¿Quién condenó a muerte a Jesucristo? Pilatos. ¿Quién lo condenó? Los romanos. Los romanos lo mataron, ¿cierto? Pero ¿quiénes lo entregaron a Roma para matarlo así descarnadamente? Los judíos. Pues es lo mismo. Es lo mismo esto. O sea, fue una consecuencia de... Bueno, ya una vez todo listo, ¿ok? Ahora venían los compromisos. ¿Los compromisos cuáles eran? En primer lugar, con Francia. Ahora sí, ya eres emperador electo, te falta la coronación, pero ahora Napoleón interviene. Bueno, ya mexicanos, ustedes a un lado, ahora me toca a mí, porque obviamente la voy a dar yo. Tengo que tratar ya con el Habsburgo. Y luego el Papa levanta la mano, yo también. Después de ti, Napo, sigo yo. Ah, bueno. Y entre octubre de 1863 y el viaje que va a ser a finales de abril de 1864, viene toda esa reunión de compromisos previos al viaje, como pasa hoy, entre la elección que se gana un candidato y la toma de posesión de ese candidato vencedor, hay una serie de compromisos gruesísimos que no se publican en la prensa, por ejemplo, pero que es el momento que entonces empiezan a cerrar filas para comprometer. Y aquí los más conocidos fueron los compromisos de Napoleón y los compromisos con el Papa. Los de Napoleón, ¿ok? Napoleón viaja a Viena, con su esposa Eugenia de Montijo para saludar a Francisco José, que por cierto Francisco José le debía mucho, era su aliado, y a Sisi. Ahí se enfrentaban lo que se conocía en ese entonces como las dos mujeres más bellas de Europa, Elizabeth de Baviera y Eugenia de Montijo. Elizabeth de Baviera siendo ahora la emperatriz de Austria con el nombre cariñoso de Sisi, ¿okay?, y Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, ¿okay?, que dicen que eran las mujeres más bellas, las dos mises, por así decir, hermosísimas las dos. Ahí van a ser recibidos por el emperador en un banquete impresionante, pero solamente el emperador, su familia, la familia cercana, no la extendida, para luego entonces Maximiliano lo iba a esperar ya en Miramar, porque entonces ya el chiste era, mira, ¿por qué? ¿Por qué no lo iba a recibir Maximiliano en Viena? Por una razón, o por varias. Una, porque ya no era archiduque, y dos, porque ya era emperador electo. Entonces ya tenía que tener su propio lugar, y ya no era el Palacio de Invierno que hoy conocemos en Viena, ¿okay?, ni siquiera Schönbrunn, era Miramar. Y ahí se traslada Napoleón con todo su séquito, con sus camarógrafos, porque lleva camarógrafos, lleva fotógrafos, hay fotos reales, y entonces es la recibida oficial ahora del emperador electo de México. Ahí Napoleón y Maximiliano se dan un abrazo en el castillo de Miramar, hay sus buenos abrazos, y entonces ahí Napoleón le dice que pues vamos a firmar un convenio, que aunque la palabra es más importante que la firma, pero no estaría de más un documento escrito. Y se firma lo que se conoce en la historia como los Tratados de Miramar. Es decir, donde Napoleón se compromete a mantener a Maximiliano con tropas, armas y dinero, con 40,000 hombres, pero hay una cosa que no nos dicen los maximilianistas, que el tratado decía, mientras se prepara un ejército nacional, un ejército imperial. En pocas palabras, era un préstamo de mientras. ¿Okay? Como un tratado siempre será bilateral, si no, no sería tratado, entonces México, Maximiliano a nombre de México, se comprometía con Napoleón a amortizar todas las deudas, que al fin de cuentas era el motivo de la intervención, y hacer ese ejército nacional. Al final, Napoleón ponía su rúbrica, como se entendía antes, hoy la rúbrica ya se utiliza en la institución académica, ¿okay?,
ponía su rúbrica donde decía: te considero mi hermano, y como mi hermano, así lo dice Napoleón, nunca te voy a abandonar. Yo, esas palabras que las oyó Carlota bueno, Napoleón escribió, las va a restregar luego, tremendo. ¿Okay? Y Maximiliano le dice: ¿okay? Señor emperador y hermano mío, estamos unidos para una misión altísima: regenerar a un país que lo necesita. Por eso es que se le decía el Mesías político. Lo veían como un Mesías, como para regenerar. Hay un gran almuerzo, una gran bienvenida y todo lo demás ahí, y luego se abrazan, se besan, el beso francés, ya saben, mua, mua, ¿okay? Y se retiran. Muy bien, ahora seguía, ¿okay?, la visita al Papa. El Papa no iba a ir hasta allá. El Papa era el Papa. Recuerden que aún existía el Sacro Imperio Romano Germánico, que aunque Napoleón le quita al Papa los estados pontificios, ¿okay?, el Sacro Imperio va a existir hasta que Garibaldi le quita todo. Y ya casi se lo quita, porque Garibaldi se lo va a quitar en 1870, me parece, al Papa, y eso estamos hablando de 1863, 64 ya. ¿Okay? Ya casi. Entonces, se presentan con el Papa, recibe Carlota de negro, porque como hasta hoy es la tradición de que las primeras damas tienen que estar vestidas de riguroso negro, y el Maximiliano se recibe, oye misa que da el Papa, una misa privada, el Papa les da su bendición y les dice: hijos míos, ustedes están llamados por la providencia divina para devolverle a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana todos los bienes que el rebelde Juárez le robó a la Iglesia mexicana. Ustedes tienen que devolverle esos bienes. Si Maximiliano sabía que Forey lo había ratificado y le dijo al Papa que sí, bueno, como que es un pequeño cinismo. Pero si no lo sabía, pues qué bruto, porque debió haberlo sabido todo cuando ya estaba llegando para ir a México. El hecho es que tanto él como ella acuerdan con el Papa la devolución, y evidentemente otra vez el boato, la pompa de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. ¿Okay? Y después de todos estos convenios, ¿okay?, y despedirse por carta de Victoria, de Leopoldo y de todos los demás, ¿okay?, entonces ya regresan a Trieste. De ahí, el mar Adriático, iban a partir para rodear, ¿okay?, todo lo que viene siendo la península itálica, para agarrar el Mediterráneo, y de ahí el estrecho de Gibraltar hasta salir hasta el Océano Atlántico. Y ahí Francisco José, Sisi y todos lo van a despedir, es decir, su mamá y todos. Y ahí hay una escena muy triste, donde antes de agarrar el tren que los llevaría al puerto para agarrar el barco, que era la última vez que los veía, cuando Maximiliano y Carlota se despiden, y la gente aplaudiendo, los querían a Maximiliano, la gente aplaudiendo, ¡viva, hurra, bravo! ¿Okay? Se dan un beso, el Francisco José muy serio, le da la mano a su hermano, la mamá llorando, ¿okay?, Maximiliano sube al tren, y Carlota también. Era el último tren, el último vagón, el vagón más elegante, y desde la parte, un balconcito que tiene el tren, ahí se quedan parados y van diciendo adiós. El tren arranca, ¿okay?, Maximiliano diciendo adiós con Carlota, y en eso, en un acto imprevisto e incomprensible para todos, Francisco José se desprende de todos ellos, era el emperador, y corre detrás del tren, como fue un chiquito. Todo el emperador corre. El tren estaba avanzando, como iba agarrando fuerza, iba más rápido. Corre detrás, se agarra como jovenzuelo del tren y se sube. ¿Okay? Maximiliano asustado, viendo que su hermano estaba haciendo eso, ¿qué le pasa? ¿Okay? Y cuando sube al tren, abraza a Maximiliano y le da un beso en la mejilla. Y hasta Carlota quedó asustada porque no se iban bien los hermanos. Y con la misma, mientras el tren agarraba velocidad, porque nadie le había dicho que estaba el emperador ahí atrás, vuela a bajar. Estaba ágil, de los jóvenes. ¿Okay? Vuela a bajar. ¿Por qué hizo esto Francisco José? Nunca se sabrá. Presentimientos, remordimientos, amor de hermano al fin de cuentas. El hecho es que nunca más volverían a verse. Cuando Francisco José vuelve a ver a su hermano, ya no era su hermano, era cadáver, ¿okay?, que va a llegar a Viena. Maximiliano
partía en el barco Novara su aventura mexicana. Partía mientras Juárez, ¿okay?, era perseguido en San Luis Potosí, de donde tenía que jalar hacia el norte de la República. ¿Okay? Al caer San Luis, Juárez huye rumbo hacia el norte de la República, donde en el desierto le agarra la famosa el famoso frío, y los calores, para ir rumbo hacia el norte. Y el norte, tampoco Juárez las tenía fácil, porque el norte estaba lleno de caciques, y especialmente el cacique de Monterrey, de Nuevo León y Coahuila, don Santiago Vidal. Pero de esto, que ya pertenece al tema del imperio, hablaremos la próxima semana. Los amigos de Monterrey, del Club Peralta, la próxima semana va a estar gran parte dedicada a Monterrey, a la llegada de Juárez y a el cacique Santiago Vidal por parte de Juárez, y también a la llegada de Maximiliano a México. Por eso vamos a entrar ya a un nuevo tema que les invito: el imperio Juárez y el imperio Maximiliano. Pues muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.